Perfecto. Wow, gloria a Dios. Qué bendición que podemos estar aquí, que podemos reunirnos. Wow, que tenemos la libertad de poder salir y reunirnos, congregarnos aquí como una familia en Cristo. Qué sabroso es esto, la verdad. Muy, muy delicioso. Me encanta a mí comer, me encanta la comida. Y la verdad es de que cuando me gozo de lo que estoy comiendo, me saboreo de lo que estoy comiendo, se me hace agua la boca. Y eso es lo que debe de ser la palabra para nosotros, porque la palabra es descrita como tal, el pan de cada día. Y esto es algo que debemos de tener, esta hambre de poder gozarnos en este compañerismo. Y mire, lo increíble de esto es de que el mundo que no conoce a Cristo, el mundo rebelde, el mundo que todavía está viviendo en un caos, porque no, la paz de Cristo no está allí. Este mundo en su rebeldía y en su siendo necios en su necedad, insiste en no ordenar, perdón, no hacerle caso a las leyes, a las reglas. No obedecen las reglas. Nosotros que las obedecemos, mire, ahora qué sabroso es de que al obedecerlas estamos haciendo algo bueno, algo que verdaderamente también vale la pena, que es digno de hacer algo, de salir a la calle, no a destruir, sino para construir internamente nuestras vidas. Qué triste que el mundo no se dé cuenta de esto aún, pero mire, recuerde, lo he dicho muchas veces y se lo quiero repetir, Dios está en control. El Señor Jesucristo está sentado en el trono. Aunque no parezca para nosotros, aunque nuestra sabiduría y conocimiento, entendimiento está limitada, no entendemos, eso no significa que Dios no tiene el control absoluto de todo. Así es que Él está sentado en el trono, continúen confiando en Él, como lo hago yo. Me desanimo, me rasco la cabeza viendo todas estas cosas. Claro que sí, igual como ustedes. Pero tengo que recordar de que ¿quién tiene el control absoluto de todo? El Señor Jesucristo. Y Él tiene todo ese control también de nuestras vidas. Así es que ánimo, ánimo, hermanos. Bien, el estudio de hoy me estoy desviando una vez más. La semana pasada lo hice con mucho gusto por lo de lo que fue recordando a los caídos. Y hoy vamos ya que estamos celebrando una vez más nuestra reunión, una vez más aquí en persona, voy a hablar del compañerismo. Así es que por favor abra su Biblia al Salmo 133. Y este salmo es muy importante, muy interesante. Y mire, a ver si logramos terminarlo, son 3 versículos. El Salmo 133. Estoy jugando, claro que lo vamos a terminar. 133. Aunque le confieso, hay muchísimo que ver en la palabra de Dios. Es profunda perdón, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Y sabe de que, no sé usted, pero yo estoy convencido. Yo ya tengo 16 años caminando con el Señor Jesucristo, dándole lectura a su palabra. La ha leído la Biblia de punta a punta. Y sabe de que yo aún así estoy convencido de que apenas estamos escarbando la superficie de lo que es la infinita sabiduría de la palabra de Dios. En otras palabras, es tan maravillosamente profunda la palabra de Dios que jamás la terminaríamos. Son 3 versículos que si verdaderamente los estudiáramos, no estoy jugando, nos podríamos llevar meses entendiendo cada renglón de lo que el Salmo 133 es. Son solamente 3 versículos. Así es que con eso en mente, perdóneme,
le voy a dar nada más la superficie, le voy a dar la carne, la leche espiritual, lo que es en realidad lo importante a entender y sobre todo lo importante a reflejar. Porque es allí donde verdaderamente cambia todo, donde recibimos la palabra, pero hacemos lo que la palabra dice. No se trata de nada más escuchar, sino Santiago dice que seamos hacedores de la palabra, haciendo lo que Dios dice. Amén. Dice el Salmo 133, entonces, perdón. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Punto de exclamación. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Perdón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Amado Señor, es tu palabra, es perfecta, es infinita. Permítenos ver, permítenos entender. Aclara, Señor, nuestro entendimiento, nuestras mentes. Limpia, Señor, nuestra mente, nuestro corazón para poder recibir ahora lo que tú nos quieres enseñar esta mañana, ponerlo en práctica. Pero límpianos, Señor, quita toda la ansiedad, quita cualquier sentir, pensamiento que esté desviándonos de ti. Permítanos enfocarnos en tu gloria, en tu santidad, en la manera en que tú brillas. Y que seas tú, Señor, quien nos enseñe, que sea tu Espíritu Santo el Maestro. Te lo pido por favor en el nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén y amén. El compañerismo, la delicia del compañerismo. Ese es el tema de hoy, el título, la delicia del compañerismo. Ante todo debemos entender de que el compañerismo no existe cuando solamente hay un solo individuo. Eso no es compañerismo. El compañerismo es cuando estás disfrutando de la compañía de alguien. Eso es compañerismo. Dios inventó el compañerismo. Dios nos dio el compañerismo. Él entendió muy bien desde el principio lo que el ser humano necesita. Génesis 2:18 dice que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Es muy importante entonces el entender de que somos criaturas sociales. Nos gusta socializar, nos gusta platicar, nos gusta dialogar, nos gusta que nos escuchen, nos gusta escuchar. Tenemos ese gozo. El taco es más sabroso cuando lo estás compartiendo con alguien. Por eso es tan importante el compañerismo. El compañerismo también es la razón principal de Hebreos 10, versículos 24 y 25. Esto es un versículo muy importante porque hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que dicen que no es necesario ir a la iglesia a congregarse. Insisten de que no es necesario ir a la iglesia a reunirse. Están equivocados. Porque la Biblia dice en Hebreos 10, 24 y 25 lo siguiente. Escuchen, póngale atención al plural, no al singular. Recuerde que le acabo de mencionar que el compañerismo no es solamente un individuo, sino es de dos personas o más. El plural es cuando hay dos o más. ¿Entendió? Escuche el plural del versículo. Dice, considerémonos. Ahí está el plural. Unos a otros. ¿Para qué? Dice ahí. Para estimularnos al amor
y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, estimularnos. Eso en realidad es otra forma de decir inspirarnos el uno al otro. Mis hechos, tus hechos, inspiran a otros. Y cuando lo ven, otros se van a sentir inspirados en hacer lo mismo. El caos funciona de la misma manera. Cuanto más las buenas obras. Cuando haces el bien, cuando es el amor el que manda, lo que rige. Y eso es lo que se debe de mostrar para que otros se sientan inspirados a hacer lo mismo. La iglesia, tienen que entender usted, al igual como yo ya lo entendí, jamás será un organismo independiente. Jamás. Jamás será un organismo dividido de Dios. Es imposible, esa no es iglesia. La iglesia es un organismo vivo donde, escuche, debe fluir el amor y la sabiduría de Dios. Esa es la iglesia, donde el amor y la sabiduría de Dios fluyen. La iglesia obediente, sobre todas las cosas, ¿cómo se identifica? ¿Cómo sabemos que es una iglesia obediente? Fácil. Es la que depende de Dios y la que depende en su palabra. La iglesia que se somete a la única instrucción válida, la cual es la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la iglesia obediente. La iglesia obediente también se multiplica. ¿Sabe por qué? Porque la sangre es vida. Cuando un organismo deja de tener sangre que esté fluyendo, ese organismo se muere. Porque la sangre es vida. La sangre de Cristo, entonces, en la iglesia debe de fluir como un río. Es así como la iglesia se multiplica. Cuando permitimos que sea Cristo quien fluya en nosotros. Cuando permitimos que sea Cristo quien ordene nuestras vidas. Cuando permitimos que sea Cristo quien sea quien lleva mi vida paso a paso. Hechos 6:7 dice que toda la iglesia crecía, pero mire la forma en la que crecía. Dice, crecía la palabra del Señor, la Biblia, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Entendió? La palabra es la clave. Para que el discípulo se multiplique, para que el discípulo sea valiente en compartir la palabra con otros, es la palabra la que tiene que crecer en uno. Con eso en mente, ahora ya con eso establecido, estamos claros, el compañerismo entonces es importante, el compañerismo es bíblico. Ahora veamos el Salmo 133. Versículo 1. Los puntos de exclamación se deben de respetar. Ese es el punto de los puntos de exclamación. Y dice allí, mirad, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Está exclamando, lo está gritando. Es David quien está escribiendo este salmo y lo está compartiendo con gozo y con entusiasmo. ¡Mirad! Como dicen los americanos, check it out, check it out. Cuando ves algo que te deja maravillado, dices, wow, mira. Esto es lo que David está haciendo con esta expresión. ¿Y está hablando de qué? De los hermanos juntos en armonía. ¡Wow! ¡Mira! Los hermanos juntos en armonía. Eso no debería de ser. Y si eso se está desarrollando, ahora investiguemos por qué. ¿Por qué se llevan tan bien? ¿Por qué se saludan tan bien? ¿Por qué se ayudan los unos a los otros?
¡Wow! Vamos a ver. La descripción entonces es muy clara. Antes de continuar, le quiero dejar saber de que también el Salmo dice ahí que es un cántico gradual. Un cántico. Es una alabanza. Gradual significa lo siguiente. 3 veces al año, todo el pueblo de Israel tenía que subir a Jerusalén. 3 veces al año. 3 celebraciones que no se tenían y no debían de perderse, especialmente los varones. Todo Israel, de todas las comunidades, de todas las tribus, desde donde estés, tenías el llamado de ir a Jerusalén, al templo, 3 veces al año. Recuerda el pasaje del Señor Jesucristo cuando se pierde, cuando María y José no lo encuentran. Está describiendo uno de esos eventos que tenían que subir a Jerusalén. Es uno de estos eventos donde entonces este cántico se utilizaba. Es gradual porque siempre que uno lee acerca de la Biblia dice que subes a Jerusalén. Es un monte. Estás subiendo a la ciudad de Jerusalén. Por eso es gradual. Lo que significa entonces, para que lo entienda muchísimo mejor, es de que todo el pueblo van saliendo de sus comunidades y al acercarse, cuando ya es visible la ciudad de Jerusalén, todo el pueblo se gozaba y comenzaban a cantar estos salmos. Y comenzaba a hacer tan más fuerte el eco que se hacía más gradual y más gradual el sonido, el ruido o la armonía del cántico. Por eso es gradual, porque la gente se venía uniendo. Si yo comienzo a cantar una alabanza solo, no es lo mismo hasta después de que alguien me acompañe, y después 3 personas, 4, 5, y ahora imagínense cientos, centenas, miles de personas cantando la misma alabanza. Lo increíble de esta celebración de al subir a Jerusalén es de que todo el pueblo completo y perfectamente estaba unido. Por eso dice allí, son hermanos habitando juntos en armonía. Es allí donde surgía una unión. La combinación o la fusión, si usted lo prefiere de esta forma, de mentes, de lo que están sintiendo las personas, todo eso se unía en una sola perspectiva. Simultáneamente todos, ¡pum!, se hicieron un solo equipo. Y todos unidos cantando al mismo Dios. Todos unidos, enfocados en el mismo Dios. Eso es poderosísimo. Nosotros logramos probar, y le dije al principio, apenas estamos escarbando la superficie. Pero usted y yo logramos probar ese saborcito de lo que va a ser ese cántico y ese coro enorme cuando lleguemos a la presencia del Cordero de Dios. Usted y yo vamos a estar alabando, dice ahí el libro de Apocalipsis. Cuando estemos ya en la eternidad, miles, dice ahí, miles vamos a estar cantándole al Cordero de Dios. Todos los que estemos allí, los bendecidos de poder estar en la presencia de aquel quien murió por nosotros, aquel quien derramó su sangre por nosotros, le vamos a estar alabando a Él. Imagínense cómo va a ser esto. Apenas estamos escarbando la superficie, le digo. ¿Qué es lo que el pueblo tiene en común? Porque todos vienen de diferentes rangos, de diferentes comunidades, unos más pobres que otros más ricos que otros más inteligentes que otros, y yo juntos con los más tontos, igual, pero todos unidos. ¿Cómo le hacían? ¿Cómo es de que dejaban al lado ahora sus diferencias o sus distinciones? ¿Qué es lo que ahora les lograba o les permitía decir,
¿Sabes qué? Eso ya se me olvidó, ya lo pasado, pasado. Vamos a enfocarnos ahora a lo que venimos y veamos ahora el templo de Dios. Vamos a ir a adorar a nuestro Dios. ¿Qué es lo que tienen en común? La iglesia se olvida de que tiene estas cosas en común. Tenemos un solo y un único creador de los cielos y la tierra. Solamente un Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa hermosísima, misteriosa, interesante y maravillosa Trinidad, la cual yo no entiendo, no la entiendo, pero lo acepto y lo creo, porque la Biblia lo dice. Los tres son uno, un mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Biblia lo declara desde Génesis hasta Apocalipsis. Unidos en una sola y en una misma fe. Un solo Dios que nos da la misma fe en creer solamente en un solo Dios, en un solo corazón, una sola mente. ¡Wow! ¡Qué tremendo ejército divino somos nosotros! Pero un ejército de paz, un ejército de amor, un ejército que una vez más construye en lugar de destruir. Qué hermoso es esto. ¿Qué más tienen en común? Y esto para mí es lo que más me llena mi corazón y llena mi vida. El privilegio de ser escogidos por Dios. ¿Quién soy yo para ser escogido, para poder ser parte de los privilegiados, para ser parte de los bendecidos? No merezco, no soy digno de ser parte de ellos, pero Dios nos ha escogido. Y de tener acceso directo a Él. Tenemos acceso directo al Creador de los cielos y la tierra, hermano. Nada nos limita, nada nos detiene de ser escuchados por Él. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ese abismo que nos dividía o nos separaba de Dios, el Señor Jesucristo puso una cruz allí, lo logró ponerlo como un puente para usted y para mí, para que nosotros lográramos entrar a Él. Es la sangre de Cristo la cual nos permite tener esa accesibilidad. Dígame usted, sí o no, eso es un privilegio, ¿verdad que sí? Un enorme privilegio. Nadie es digno, nadie se merece de esto, pero es el perdón, es la compasión, es la misericordia, es la gracia de Dios hacia un pueblo rebelde. Versículo 2. Es como el buen óleo. Óleo es aceite. Y buen en el original es fragante. Así es que es un fragante aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aquí hay muchísimo que escarbar, la verdad. Le voy a ser honesto, le confieso, me duele el no poder compartir con ustedes todo lo que yo veo aquí. Hay muchísimo, muchísimo. Por eso nada más le doy, como le dije, la carnita y la leche espiritual. Ahí le va. ¿Listo? Aarón. ¿Quién es Aarón? Recuerde que Aarón es el primer sacerdote que Dios, escuche, escogió para representarlo a Él oficialmente. Aarón es el primero en ser escogido como ese gran sacerdote. Aarón es nuestro patrón, entonces, la muestra, el ejemplo, el modelo que nosotros debemos seguir para saber cómo representar a Dios en nuestros hogares, cómo representar a Dios en nuestras vidas. Aarón es esa persona, el sacerdote.
Usted y yo también somos un sacerdocio real. ¿Sabía usted esto? Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente. Vosotros, está hablando de usted y de mí. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido. Mire qué linda la palabra ahí otra vez. Escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Adquirido es otra forma de decir comprado. Pueblo comprado por Dios. Esto ahora es mío, dice Dios. El Señor Jesucristo lo compró con su sangre. Esto ahora es mío. Cuando usted y yo nos arrepentimos, cuando usted y yo le pedimos perdón al Señor Jesucristo, nos damos cuenta de que Él tiene la razón, de que Él nos dice la verdad, de que sí soy un pecador. En ese instante, soy yo ahora propiedad de Él, porque Él me compró. Él, con mucho gusto, con mucho orgullo, dice, ahora Edgar es mío. Póngale su nombre. Esto es mío. Él es mío. Ella es mía. Es lo que Dios dice de usted y de mí. ¡Wow! Yo ya no tengo problemas. Al decirlo, la verdad, me conmueve de poder entender y sentir, ¡wow! Eres mío. El fragante aceite. El aceite es importante. Por aquí había aceite. La Biblia nos enseña a poner aceite cuando alguien es escogido. Al rey David lo hicieron. Le pusieron el aceite sobre su cabeza para ungirlo. Se utilizaba el aceite. En un estudio recién que tuvimos, le dije que el aceite de los reyes venía también de ahí de lo que fue el jardín de Getsemaní. No sé si lo recuerda que se lo mencioné. Ese aceite entonces es lo que está ahora cayendo sobre la cabeza de este sacerdocio, de esta nación, sobre usted y sobre mí. Este fragante aceite. ¿Qué es este fragante aceite? Fácil. El versículo 1 ya nos lo dijo. La armonía. Esa es la cobertura del compañerismo. Sin armonía, el compañerismo no existe. El compañerismo se divide, el cuerpo se divide, porque ya no hay armonía. ¿Se imagina? Yo caminando y que mi pie derecho ahora ya no me obedezca o se divida de mí, ya no voy a poder caminar. Quiero comer, pero mi mano derecha se divide de mí. Dice, yo ya no quiero armonizar contigo, Edgar. Ya no voy a poder comer. No voy a poder comerme mi quesadilla con flor de calabaza. Tengo hambre. Es entonces la armonía lo que es la cobertura del compañerismo, lo que ayuda al compañerismo. Es la armonía la clave. Armonía, dice el diccionario, que es estar de acuerdo. ¡Wow! Cuando usted y yo estamos de acuerdo, estamos armonizando. Dice también el diccionario que la armonía es amistad. Ok, cuando somos amigables el uno con el otro, usted y yo estamos armonizando. El diccionario también dice que la armonía es buena correspondencia entre personas. Buena correspondencia. En otras palabras, podemos dialogar. Aunque no estemos de acuerdo en algo, podemos dialogar y podemos platicarlo. No, a mí me encantan los frijoles fritos. No, a mí de la olla. Ya no voy a ser tu amigo. A mí me gustan las tostadas.
No, a mí me gustan las tortillas blanditas. A mí me gusta mi comida fría. No, a mí me gusta la comida caliente, hirviendo. Podemos platicar y llegar a un acuerdo. Estoy utilizando ejemplos sencillos. Pero usted y ahora procesar. Cualquier cosa se puede dialogar. Se puede platicar. Y cuando verdaderamente somos hermanos en Cristo, ¿sabe qué va a suceder? Vamos a armonizar. Vamos a armonizar. Es entonces ese óleo que cubre a los hermanos, al compañerismo. Fragante. ¿Por qué? Porque tiene buen aroma. Huele sabroso, delicioso, agradable. Ya se lo he dicho múltiples veces, hermano, hermana. Nuestras acciones, nuestras oraciones también. Para Dios, a Él lo recibe como un incienso. Es fragante. Y se lo he descrito como carne asada. Una carnita ahí sabrosa y está despidiendo ese aroma. Y qué sabroso huele. ¿Verdad? Si el vecino tiene carne asada y lo hueles por acá, vamos a la casa del vecino. Vamos a que nos dé un taco. ¿Verdad? Que huele sabroso. Es lo que es entonces la armonía. ¿Qué sucede con esto? Otros lo van a oler ese aroma fragante y van a querer participar, van a querer ser parte de ese compañerismo. Qué tremenda es la Biblia, ¿verdad? Wow. La cobertura, note usted ahí en el versículo 2 que cubre el cuerpo entero. ¿Se dio cuenta? Todo el cuerpo está cubierto, comienza en la cabeza. En otras palabras, aquí lo podemos ver de esta forma también. La iglesia entera, cuando está unida, se encuentra bajo una misma cobertura. Es así de sencillo. Todo comienza con la cabeza. Le tengo noticias, hermano y hermana. Usted y yo tenemos una cabeza y no estoy hablando de esta. Se llama el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él es la cabeza. Él es la piedra del ángulo. Con Él comienza todo. Es el Señor Jesucristo entonces la cabeza. Eso significa que ahora mi cabeza, que se encuentra bajo o se somete bajo el Señor Jesucristo, entonces puede procesar sabiduría, ser lógico, ser práctico. Aquí comienza todo. Después la barba. La barba es la representación de autoridad y de humildad. ¿Qué es lo que veían del Señor Jesucristo? Con su barba también. Él tenía barba. Dice que se la arrancaron, la palabra. Entonces esa barba representaba autoridad, pero humildad también. Y después dice que baja de la cabeza a la barba y después hasta el borde de las vestiduras, o sea, hasta los pies. Todo lo que cubre aquí. Las vestiduras que Dios nos da es la santidad. Ya no somos lo mismo, ya no somos la misma persona. Tenemos nuevas vestiduras en Él. Bajo la cobertura del Señor Jesucristo, nuestra vestidura es diferente. Ahora todos estamos vestidos de blanco, dice el libro de Apocalipsis. Y el Señor Jesucristo usa una parábola donde están en una cena y dice, ¿y quién lo dejó entrar? Porque no está vestido como están los otros vestidos. Y dice que lo tuvo que sacar ahí. Lo amarraron y vámonos al infierno. Es la vestidura del Señor Jesucristo, la sangre la cual nos limpia, nos lava. Es la sangre de Cristo, la cual nos da esta vestidura de la santidad. Pero cubre hasta los pies. ¿Qué tienen que ver los pies con todo esto? Fácil. Se trata de que Dios ordene nuestros pasos.
Que Dios nos diga en qué dirección ir, en qué dirección, a qué dirección tomar, en qué dirección debe de ir la iglesia, en qué dirección deben de ir los hermanos que están armonizando en Cristo. Me encanta a mí la música, me encanta ver a mí también las orquestas, cómo es tan increíble ver y entender de que diferentes instrumentos logren ser tan exquisitamente afinados y tener una entonada maravillosa. Una orquesta se compone de 70 a 100 instrumentos. Imagínese usted. De 70 a 100 instrumentos, una orquesta. Y todas, el trabajo de ellas es de armonizar en conjunto. Si no, no es una orquesta. La iglesia debe de ser lo mismo. Usted y yo debemos de armonizar en conjunto. Sí, vamos a tener desacuerdos, ya le mencioné, muchas cosas. Pero lo importante, Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Señor. Lo importante, nos debemos amar los unos a los otros sobre todas las cosas y punto. Versículo 3. Es como el rocío de Hermón. El rocío que desciende sobre los montes de Sión, dice allí. Y termina diciendo que porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Wow. Hermón. ¿Qué es este lugar? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué lo menciona? ¿Qué tiene que ver Hermón? Es un monte alto. Es hasta donde llegaba la frontera de Israel en la zona del norte. El monte de Hermón. Pero era el monte más alto en esa cordillera o en esa frontera. ¿Sabe qué significa que es un monte alto esto? ¿Qué es lo que debemos de entender? Que es un monte visible, que se puede ver. En otras palabras, el pueblo de Dios tiene que brillar. Tiene que ser visible. Es como ese rocío, entonces dice que usted y yo debemos de ser visibles. Debemos de brillar en la oscuridad, en estas tinieblas. Usted y yo tenemos ese mandato y privilegio de brillar. En ese monte de Hermón también había manantiales. Mire lo interesante que es esto, y importante también la conexión. Manantiales que proveen hasta el día de hoy agua necesaria. ¿Para qué? Para el cultivo. Oh, hello. ¿Qué significa multiplicar? Fructificar. Si no cultivas, no hay fruta, no hay verdurita. Es importante entonces tener esto. La iglesia, el compañerismo, usted y yo debemos de proveer también, debemos de ser un manantial. Y lo dice el Señor Jesucristo de usted y de mí, que seremos como esos manantiales, que vamos a estar brotando agua viva. ¡Wow! ¿Por qué? Porque brindamos paz a los que no la tienen. Porque le podemos brindar ese consuelo a los que lo necesitan. En ese momento usted y yo estamos siendo un manantial. Cuando abrazas a alguien que tiene algún tipo de dolor y lo animas, está siendo un manantial en ese instante. ¿Lo ve? Hermón, el monte también se consideraba como un monte sagrado. ¿Sabe por qué? Porque el versículo 3 nos lo dice. No lo captó, ¿verdad? Se lo vuelvo a leer. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Sión, la ciudad sagrada. Esto es maravilloso. El monte de Sión. Es la ciudad de Dios también.
Es otro nombre que se le conoce como la ciudad sagrada de Dios. Es a donde subía Moisés, al monte de Sión. Pero el monte de Hermón también se le conoce como un lugar en la Biblia, en Mateo capítulo 17, de los versículos 1 al 5, que describe lo siguiente. ¿Listo? Esto sucede en el monte de Hermón. Jesucristo, en un monte alto, se transfiguró delante de sus discípulos. Resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y una voz desde la nube decía ahí en el capítulo 17 de Mateo que una voz decía desde la nube: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Es donde Pedro dice: Señor, vamos a hacerte aquí un par de enramadas, en otras palabras, un par de tabernáculos, ofrendas. Una para Moisés y otra para Elías, porque son los que se aparecieron ahí con el Señor Jesucristo. Y el Padre dice: no, no, no. Es a mi Hijo amado a quien debes de oír, a quien debes de obedecer. Todo se une en Jesucristo. Moisés representa la palabra, Elías la profecía. Todo. Entonces se encapsula en el Señor Jesucristo. El monte Hermón, ese rocío sabroso de la mañana, entonces es la armonía del compañerismo. También le reitero que la conexión de Hermón con el monte de Sión no es coincidencia. ¿Por qué? Porque el Salmo 2, versículo 6 dice lo siguiente. Dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es lo que dice el Salmo 2.6. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1, dice lo siguiente: he aquí, el Cordero estaba en pie, escuche, sobre el monte de Sión. Wow. No hay coincidencia aquí. Es nuestra oficina central, podríamos decirlo, verlo de esta forma, nuestra matriz. Tengo que ir a visitar al jefe. Si yo tengo que ir a visitar a mi jefe, al presidente de mi compañía, yo tengo que viajar a Denver, Colorado. Es ahí donde está la matriz de mi compañía, donde yo trabajo. Para ir a visitar a mi Rey de Reyes, que está sobre el monte de Sión, lo único que tengo que hacer es: Padre, heme aquí. Así de sencillo. No tengo que hacer cita. No tengo que viajar. Porque Él ya viajó a mí. ¿Entendió? Él ya viajó a mí. El versículo 3, ya no inventando versículos. El versículo 3 dice que allí Dios nos envía bendición y vida eterna. Dios nos envía, en otras palabras, se puede ver de esta forma. Mire qué hermoso es esto. Dios decreta. Dios decreta bendición y vida eterna. ¿Sabe qué es un decreto? Es una orden. Es una orden. Es la ley. Es la ley. Dios dice que es una ley el bendecirle a usted. Dios dice que es una ley el darle vida eterna a usted. ¡Wow! Es la ley. ¿Quieres ser bendecido? Yes. Sí. Pues te tengo buenas noticias. Para Dios es la ley. Él mismo se ha dado esta ley. Piénselo. ¿Ya lo procesó? Él se ha dado esta misma ley a Él mismo. ¡Wow! Podríamos verlo de esta forma. Usted y yo tenemos cosas que nos hacen personas únicas. Que tenemos que hacer. Es la ley de nuestras vidas. Es la ley de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de lo que hacemos. Nuestras familias nos conocen por esas cositas tan interesantes, curiosas que nosotros hacemos.
Yo tengo muchas de ellas. Por ejemplo, me encanta. No puedo yo vivir sin ser puntual. La puntualidad para mí, olvídese. Puntual. Pero también tengo mis cositas muy raras, las cuales la vuelven loca a mi mujer. Pero soy yo, así soy. Tengo que hacer ciertas cosas antes de poder dormir, para poder descansar. Tengo que hacer ciertas cositas yo para poder estar a gusto. Pero le hago un ruido y las luces del baño todas prendidas y los ruidos de mis chanclitas. Cuando ella ya está acostada, durmiendo, descansando. Pero Edgar no. Podríamos decir que esas son las cosas que yo tengo que hacer. En otras palabras, Dios no está a gusto si no lo bendice a usted. ¿Ya me entendió? Él tiene que hacer esto. Tengo que bendecir a mis hijos. Quiero bendecir a mis hijos. No puedo estar a gusto, no voy a descansar hasta ver a mis hijos bendecidos. ¿Ya me entendió? Qué hermoso es esto. Dios decreta bendición. Bendición, dice el diccionario, que es una cosa excelente, que es una cosa muy beneficiosa, dice el diccionario. Una cosa muy beneficiosa. ¡Wow! Qué importante es entonces. A mí me encanta cuando alguien me dice, Dios te bendiga. Gracias. God bless you. Thank you. Sí. Lo hace, pero quiero más. Necesito más. Si le va a dar gozo a mi Padre que está en los cielos el bendecirme, Padre, bendíceme. Padre, bendice. Si le da gozo a mi Padre, ¿escuchó? Wow. El compañerismo entonces hace todo esto. Hebreos 10, 24 y 25, ya se lo cité. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, las bendiciones, no dejando de congregarnos. Para que usted venga y me diga, Dios te bendiga. Y que yo le pueda decir lo mismo. Para que usted venga y ore por mí. Y yo pueda hacer lo mismo. Dice Mateo 18, versículos 19 y 20. El Señor Jesucristo hablando dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, dice él, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Escuchen, donde hay 2, usted y yo, y el tercero, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Ahí dice él, allí estoy yo. ¿Dónde? En medio. Él está en el centro. Él es la llave que nos une, es la llave de David. El vínculo que nos trae juntos. Cuando usted y yo nos estamos agarrando las manos, es la mano de él la cual nos está uniendo. Y él está escuchando. Dice ahí que cualquier cosa en la que se pusieren de acuerdo. ¿Entendió? Si estás de acuerdo con tu hermano, entonces Dios dice, amén. Si no hay un acuerdo, entonces Dios no dice. Primero, usted y yo, de acuerdo. Y después Dios dice, amén. Padre, gracias. 2 veces aquí, con esto concluyo, menciona la palabra desciende. ¿Lo notó? Desciende. ¿Qué desciende? Dice el óleo. Ya le dije, el aceite. Y también el rocío. El óleo y el rocío descienden. Esto es maravilloso. Con esto concluyo. Juan 6:50 nos dice que el Señor Jesucristo es el pan que desciende del cielo. El óleo
y el rocío descienden. El pan que desciende del cielo es el Señor Jesucristo. Hechos 2:1 nos dicen que el Espíritu Santo también desciende sobre la iglesia. ¿Sabe cuándo? Cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Y sabe qué día es hoy? Hoy es el día de Pentecostés. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué coincidencia! Hoy, en un día como hoy, los discípulos estaban encerrados y todos dice que estaban unánimes, juntos, y que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso lo puede leer usted en el capítulo 2 del libro de Hechos. Cuando nos convocaron a nosotros para reunirnos, abrir las puertas de la iglesia una vez más aquí en los Estados Unidos, se utilizó el día de Pentecostés como el día clave. Y mire, Dios ha guardado su palabra. Se lo mostró a un pastor local de aquí, de Chino, California. Y mire, Dios cumplió. Nosotros obedecimos, nosotros le enviamos al gobierno de California, firmamos nuestros nombres. Yo puse mi nombre, mi teléfono y mi correo, mi domicilio y también mi correo electrónico. El gobierno tiene mi dato ahí de que yo pedí, sí, abran la iglesia ya. Ya podemos. Vamos a acatar las órdenes del gobierno. Las cumpliremos. Absolutamente, por supuesto, no hay problema. Pero podemos marchar. Necesitamos congregarnos, necesitamos reunirnos, necesitamos gozarnos como lo hicieron los discípulos en el día de Pentecostés. Pentecostés es otra forma de decir el día de los frutos, o 50 días después. Pero el punto clave aquí es de que todos los hermanos estaban unánimes. Todos fueron llenos, todos, dice ahí, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué es esto tan importante? Porque el óleo, el aceite, se describe como el Espíritu Santo también. El rocío también es lo mismo. El Espíritu Santo es quien nos une. El Espíritu Santo es quien descendió para unirme a mí, a usted, como hermanos en Cristo. Sin el poder, sin el amor del Espíritu Santo, yo no puedo hacerlo. Esto sería nada más un grupo social. Es todo lo que sería. Pero es el Espíritu Santo quien nos une. Es el Espíritu Santo quien nos redarguye. Es el Espíritu Santo quien nos permite entender la palabra. Y es el Espíritu Santo quien nos permite entender, escuchar con claridad de que sin el amor de Él no podemos amar a nadie. Si yo no amo a Dios, no puedo amar a nadie. El Espíritu Santo para llenarnos del poder del amor de Dios entonces es clave. Porque sin el amor de Dios el compañerismo no existe. No existe. Es así de sencillo. Y punto. Amén. Amén. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, el perdón que nos has dado, gracias por permitirnos reunirnos. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, a los que están aquí, también a los que no están aquí. Bendícelos, porque ese es el gozo que tú tienes en tu corazón. Tú deseas bendecir a tus hijos y a tus hijas. Bendíceles. Gózate al hacerlo también, Padre. Como dice tu palabra. Gracias por permitirnos entender y ver esto. Lo importante que es de ver a tu corazón gozándose cuando tú bendices a alguien. Así es que por favor, Señor, bendice a mis hermanas y mis hermanos aquí presentes. Cuida de ellos, guíalos, guárdalos. Sobre todo salud en estos días tan confusos de todo lo que es este virus, Señor. Pero
Dales paz que sobrepasa entendimiento. Cuida de ellos y guárdalos en sus finanzas, sus necesidades de cualquier índole, por favor, Señor. No importa cuál sea la necesidad, cuán pequeña, cuán grande. Bendíceles. Y cultiva en ellos también, Señor, tu amor, el amor y el poder de tu Espíritu Santo. Llénalos de tu poder para poder estar en armonía. Sobre todo en nuestros hogares, Señor. Cuán importante es esto. Te necesitamos urgentemente, te necesitamos. Pongo a tus pies también, Señor, todos estos jóvenes, esta rebeldía que ahora acecha nuestras comunidades. Y te pido, Señor, que los perdones, que les muestres misericordia y compasión, y que detengas ahora ya todo este caos, no solamente aquí en Los Ángeles, sino en las diferentes ciudades del país, y también en otros lugares del mundo que va a suceder lo mismo. Tú eres la paz, y la paz que ellos necesitan es al Señor Jesucristo. Por favor, Señor. Pongo a tus pies también a los gobernadores, los legisladores de las leyes. Dale sabiduría de lo alto, que tengan temor de ti, Señor. Que tomen decisiones sabias y que no tengan miedo también de actuar con justicia. El disciplinar, lo importante que es disciplinar también. Que no tengan miedo de hacer eso. Y guarda a la policía también, Señor. Ay, Señor, por favor. Por favor. Hay policías que se entregan a ti a diario, Señor. Que te aman y buscan de ti. Y quieren brillar en ese grupo de otros policías. Bendíceles, cuídales, guárdales. También a nuestro presidente, Señor, continúa dándole sabiduría de lo alto. Te necesitamos, Señor. No es al hombre a quien buscamos hacer perfecto, no es al hombre a quien buscamos el ser sabio. Es a ti, Señor Jesucristo, a quien buscamos a que le dé sabiduría de lo alto a Él. Como nosotros te necesitamos. Te lo pedimos por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Amén. Y si usted está de acuerdo y yo estoy de acuerdo, el Señor Jesucristo también dijo, amén. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor.